Los hechos ocurrieron sobre las 5 de la mañana del sábado al domingo. El 112 alertaba de un incendio en una vivienda de Benalmádena. En su interior, un cadáver, Lina, de 48 años, fuera su marido de 42 y sus 4 hijos, uno de ellos de una relación anterior. Los pequeños presenciaron la escena. Uno de ellos desmintió ante la policía la coartada del padre y le señalaba como culpable. También los vecinos alertaron de una gran discusión. Aunque aún se está a la espera de la autopsia, el cadáver mostraba signos de estrangulamiento. La mujer, asesinada presuntamente por su marido en Benalmádena, denunció a su marido y en la denuncia no relató haber sido agredida por su pareja en enero. El juzgado denegó la orden de alejamiento en base a la valoración de riesgo recogido en el fichero Biogen, que consideró que el caso revestía un riesgo medio. Los hechos denunciados por la víctima fueron considerados constitutivos de los delitos de amenazas, coacciones y de un delito leve de vejaciones. La entidad del caso no requirió la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial y finalmente se tramitó como un juicio rápido. La familia de la víctima ahora afirma que se ha producido un claro error judicial al dejarla desprotegida. En Benalmádena, este lunes es día de luto oficial. Dar ese respaldo a estos 4 niños que se han quedado sin su madre. Los niños menores, uno con 18 años, o 3 menores, los cuales desde primera hora de la mañana se les está dando la protección de vida, la protección necesaria, y hay que estar con ellos, con ese apoyo psicológico y sobre todo con ese día a día. Va a ser duro y que esta administración muestra ese cariño, ese respaldo. La fallecida y el presunto autor de su muerte mantenían una relación matrimonial desde hacía 11 años. El Ministerio de Igualdad lo ha confirmado como asesinato por violencia de género. El portavoz del Grupo Municipal de Conmálaga, Nicolás Esguiglia, manifiesta el malestar de su grupo ante el proyecto de la Torre del Puerto presentado por el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, junto al arquitecto David Chipperfield y otros miembros de la corporación. La coalición de izquierdas ha propuesto que se realice una gran consulta para que sea la ciudadanía quien decida qué se hace en la zona del dique de Levante. Si el Partido Popular propone un rascacielos para millonarios y nosotras proponemos un gran espacio público y zona verde, ¿qué hacemos? Darle la palabra a la ciudadanía. Lo que proponemos es que se realice una gran consulta ciudadana para que sea la ciudadanía de Málaga la que decida qué se hace en ese enclave estratégico. No se puede hipotecar la imagen de la bahía para siempre sin consultar a la ciudadanía. Para Conmálaga, la consulta pública debe definir qué tipo de proyecto y si muestran su conformidad con la torre hotel proyectada. En el caso de Conmálaga, reiteran su oposición a la torre de 144 metros por privatizar uno de los enclaves con mejores vistas de la capital y arruinar el skyline de la ciudad. Frente a este proyecto neofeudal, proponemos que se ponga en marcha un proyecto democrático, que se pueda imaginar la convocatoria de un concurso público para transformar el dique de Levante en un gran espacio público y zona verde con miradores abiertos para el disfrute del conjunto de la ciudadanía. Esa es nuestra propuesta, descartar el rascacielos para millonarios y poner en marcha un gran espacio público para que todos los malagueños y las malagueñas puedan disfrutar de ese enclave estratégico. Conmálaga pide al PSOE que se movilice para detener el proyecto, ya que es el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez quien debe dar el visto bueno o rechazar dicho plan. Me parece algo que puede afectar de forma negativa a la población de Málaga, sobre todo el barrio en general. No me parece algo bueno para la población en general. Yo estoy de acuerdo siempre que sea beneficioso para Málaga y que no le quite mucha visibilidad y que sea bueno para Málaga. Totalmente de acuerdo. No, ya hay bastante hotel, hay bastante Airbnb como para hacer otro hotel de 5 estrellas y otra torre. Es que ya lo que queda es hacer uno en la Plaza de la Merced, otro en la Plaza de Uncibay y otro en la Plaza del Siglo. Es que no hay más terreno, pero lo venderá. Francisco, deja algo para los malagueños, deja algo para los malagueños, que nos vamos a tener que ir de aquí, de Málaga. Yo veo que sí, siempre que sea beneficioso para los malagueños, pues eso, por supuesto que sí. Pero que yo no quiero que, por ejemplo, hace un rascacielos de esas dimensiones y que luego estemos en Málaga aquí que no tenemos ni una casa para vivir nuestros hijos, que es lo que yo quiero para Málaga y los malagueños.
Y los extranjeros que ya, en fin, que pueden venir todo el mundo aquí a Málaga, porque no, Málaga es una ciudad muy bonita, tal y cual, ¿no? Pero que yo tengo un hijo y tiene que vivir conmigo porque no tiene ningún sitio donde vivir nada más conmigo, ¿eh? La concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Martín, exige al PP acciones contundentes para construir más VPO y controlar precios, tras aludir a los datos preocupantes que emanan del último informe del Colegio de Registradores de España, que en concreto sobre la capital malagueña alertan del incremento interanual de precios del 24,5%. Y nosotros nos preguntamos qué hace el alcalde para solucionar este problema. Es una ciudad en la que se está convirtiendo, se les pone alfombra roja a los especuladores, pero para los malagueños y las malagueñas es imposible de vivir. Más de 35.000 malagueños se van de nuestra ciudad, se han ido porque no encuentran una vivienda asequible. Para la socialista, los malagueños están siendo expulsados de su propia ciudad, puesto que el mercado inmobiliario está cada vez más orientado a fondos de inversión y compradores extranjeros. Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía ponen los medios necesarios para solucionar el problema, ni controlando el precio del alquiler, ni fomentando la construcción de más viviendas de protección oficial. Jabalíes que entran en un colegio aunque no van a clase, que pusieron en jaque a la policía local de Málaga, obligados a clausurar un parque infantil, que incluso se van a la playa o de paseo por el interior de un centro comercial. No son escenas ficticias, sino reales y recientes. Más allá de su imagen bucólica, hay que tener ojo con estos mamíferos potencialmente peligrosos y en explosión demográfica. Su expansión en zonas urbanas ha pasado de ser una anécdota en la pandemia a una realidad hoy en día. El catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga, Raimundo Real, que forma parte del programa europeo que intenta controlar la proliferación de jabalíes, señala que esta situación se debe a que, al contrario que en otros países, la migración del campo a la ciudad de las últimas décadas ha aumentado los bosques al tiempo que también se han extendido las ciudades. La clave de su presencia en las urbes. No es un problema exclusivo de España, es un problema que está ocurriendo en toda Europa. Y viene ocurriendo en las últimas décadas. Hay que retraerse un poco a esto, los años 60, antes del abandono del campo por una gran parte de la población para desplazarse a la ciudad. En el campo había muchos más territorios cultivados que no eran muy propicios para el jabalí. El jabalí estaba reducido a unos pocos de bosque, unas pocas de zonas boscosas. Y de hecho era un animal raro de ver, no se veía mucho. El catedrático advierte de que la caza no debe verse como negativo si se hace bien y que existe la caza de conservación, además del riesgo que entraña su presencia en zonas urbanas al ser foco de enfermedades por su incidencia, además, en los ecosistemas, al acabar con otras especies como nidos de pájaros o fauna silvestre. Recuerda que en los ecosistemas los animales se comen unos a otros, se matan unos a otros y la muerte forma parte del ecosistema. Recalca que no hay que alimentarles, un hecho multado por la administración pública. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero en un hotel de Estepona. El personal avisó a la Policía Nacional al encontrarse Juan Antonio Hans Checa alterado y nervioso. 3 horas antes, sobre las 6, la policía ya había intervenido con él en el bar Peña porque estaba sufriendo alucinaciones y se encontraba muy alterado. Según la Policía Nacional, consumía alcohol y podría estar bajo los efectos de drogas al intervenirle una sustancia polvorosa. Tras calmarse, el empresario rechazó la ambulancia y la Policía Nacional lo acompañó al hotel. Sobre las 9:40 de la noche, el empresario, hablando con su hermano, se encerró en una cristalera y el personal requirió a la policía por volver a estar alterado. Al reducirlo, falleció por parada cardiorrespiratoria. ¿Qué derecho y qué estaba haciendo él mal para que se tiren todos encima de él hasta que lo asfixian o le provocan un infarto? ¿Quién paga a mi hijo esa pérdida tan grande de que no va a criarse con su padre y va a hacer con él lo que normalmente un padre hace con ese niño, y que ese padre muriera de viejecito, ¿no? Que a ver quién paga eso, y al final los que más salen perjudicados de toda esta historia son mis niños, que no entienden ni van a entender cómo su padre se fue tan pronto.
La viuda, que es enfermera, afirma que no se tuvo en cuenta su estado mental y lo trataron como un delincuente peligroso. Han aportado a la causa un vídeo del personal en el que se visualiza a unos 7 policías encima mientras jadea y se asfixia. Además, gritaba que le van a matar. Su hermano, al teléfono en ese momento, afirma que se utilizó una fuerza desproporcionada. Además, aunque el personal llamó al 112, un policía anuló la petición y después él mismo llamó al 061, perdiendo un tiempo vital para la familia. También se imputará al 112. Hemos denunciado por un presunto delito de homicidio imprudente. Vamos a ampliar seguramente en las próximas horas o días por otro presunto delito de omisión del deber de socorro, porque se tenía que haber llamado a personal especializado, facultativo, que supieran dar la asistencia debida, aunque ellos hicieran las primeras maniobras, los propios agentes que, según dice, se fueron turnando unos a otros. La familia afirma que aún no ha podido ver el cuerpo y que el atestado no ofrece ningún detalle sobre lo ocurrido. En ese atestado no está individualizado la participación de cada uno de los agentes de la Policía Nacional, sino que se dice que tienen que reducirlo, que hay primero y 4, después otros 4, no, pero ahí cada uno tiene que decir quién lo tira al suelo, entre cuántos, 2, 3, 4. ¿Eso cómo ocurre? ¿Se da con la rodilla, se da con la cara en el suelo? ¿Por qué en las fotos que hay del informe forense del levantamiento de cadáver hay sangre en la nariz, alrededor de la nariz, en la cara, en los labios? ¿Cómo se produce ese sangrado, esa hemorragia en la zona nasal? Ante esta situación, la familia duda de la imparcialidad de la Policía Nacional y pide la intervención de la Guardia Civil. No digo a manos de la policía, pero sí en manos de la policía, porque estaba en sus manos, o sea, estaba rodeado de ellos y estaba sujeto por ellos. Hemos pedido que sea la Guardia Civil. Juan Antonio Hans tenía 41 años. La causa de su muerte se ha abierto en el juzgado número 3 de Estepona. Aquí vemos una vez más cómo las políticas del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, en la Junta de Andalucía, pues no se dedican a lo que realmente le importa a todos los malagueños, y es esas infraestructuras tanto en educación, en la universidad, como en la FP. Vemos cómo dedican ese dinero a políticas ideológicas, a políticas que en nada benefician a todos los andaluces. Esta iniciativa se presenta tras constatar el gran número de demandas que está habiendo en la capital para formarse en esta materia. En la Universidad de Málaga, el nuevo grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, que se estrenó en 2023, fue solicitado en primera opción por 420 estudiantes y solo pudieron entrar 67. Y nos encontramos donde nos encontramos, un grado en ciberseguridad, que una ciudad, como digo, como Málaga, donde hay jóvenes y un paro juvenil de un 24%, que recibe ofertas, más de 1000 ofertas en el sector tecnológico, y que tiene una empleabilidad del 100%, que nuestros jóvenes podrían prosperar y labrarse su futuro en su ciudad, que podrían tener un trabajo de calidad, y que por la incompetencia del Partido Popular no se estén cubriendo esas plazas, no se estén ofertando plazas y tengamos, como digo, que importar talento del extranjero. Vox afirma que en la formación profesional la situación es idéntica. El Centro Público Integrado de FP Campanillas ha tenido que doblar los turnos por la tarde y aún así hay cientos de alumnos en lista de espera para acceder a ciclos de grado medio y superior en la rama de Informática y Comunicaciones. El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, califica la acción del gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda como política de bombero pirómano y critica que los socialistas afrontan este grave problema generado por la falta de oferta y los precios altos, no haciendo nada e incluso agravándolo, en alusión a los efectos de la nefasta ley, según dicen, estatal. Este problema, que lo es y grave, se puede afrontar de distintas formas. Se puede afrontar no haciendo nada y pareciendo que te alarma el problema, y además agravándolo, como hace el PSOE, en lo que nosotros denominamos una política de bombero pirómano. Pedro Sánchez es aquel bombero que dice que hay un problema grave en materia de vivienda, pero con sus medidas lo que está agravando es el mismo problema de la vivienda, por tanto, actúa más
como pirómano que como bombero. Y esta es la realidad. El PP reprocha la promesa de 420.000 viviendas nuevas desde que es presidente Sánchez, de las que ha construido 0, afeando igualmente a los socialistas que ante esta ausencia de iniciativa inauguraran un foro de vivienda con un vídeo promocional del Gobierno en el que aparecían, en primer lugar, las VPO que impulsa actualmente el Ayuntamiento de Málaga. En un plan que presentó en la Moncloa con todo bombo y platillo, en el vídeo promocional de las viviendas que dicen que va a hacer, lo que hizo fue apropiarse de las viviendas que ha hecho ya el Ayuntamiento en materia de vivienda en Málaga como viviendas de protección oficial. Es decir, que el Ayuntamiento de Málaga hace viviendas, pero el Gobierno de España dicen que las hacen ellos. No nos extraña, ¿verdad? Son un gobierno de trileros. Se les ha caído la careta. No hay ni una propuesta sólida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Carmona lamenta que Sánchez se ha convertido a día de hoy en un obstáculo para la solución al problema de la vivienda y señala que la nefasta ley estatal nos deja como consecuencia directa la subida en el precio de compra y de alquiler por la reducción de la oferta. La última encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística destaca en Andalucía la reducción en 2024 en 1,3 puntos la tasa de abandono escolar temprano hasta situarse en el 15,5%. De esta forma, desde 2018 el descenso acumulado de la tasa de abandono escolar en Andalucía alcanza casi 6,5 puntos. El abandono escolar era uno de los principales problemas, de los principales lastres que se encontró este gobierno, el gobierno de Juanma Moreno, cuando llegó a la Junta. Superaba entonces en aquella época el 22%. Hemos conseguido en apenas 6 años que ahora esté en el 15,5%. Es verdad que sigue todavía muy alta, pero es un incentivo para seguir trabajando en este camino. Esta tasa registra el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria y que no continúa con ningún tipo de formación. Entre las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno andaluz que contribuyen a reducir la tasa y que promueven el éxito escolar destaca el nuevo programa de atención socioeducativa en zonas con necesidades de transformación social, que pone el foco en el alumnado vulnerable para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar los rendimientos escolares. Otra de las iniciativas es el programa de refuerzo educativo en periodo estival, que se puso en marcha en 2019. Está dirigido al alumnado de educación primaria y de los 2 primeros cursos de educación secundaria obligatoria, matriculado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos, que tras la finalización del periodo lectivo precisan de refuerzo educativo en diferentes áreas o materias. La Diputación de Málaga ampliará el Caminito del Rey con un puente colgante peatonal de 110 metros, que se convertirá en el más largo de España. Esta obra, gran hito del 10º aniversario de su reapertura, comenzará a finales de marzo y estará finalizada y operativa en noviembre, con una inversión de 1,25 millones de euros. Con este puente y nuevo itinerario en el Caminito del Rey, el Chorro hará mucho más espectacular ese recorrido con este puente alternativo. Aunque quienes los deseen o no quieran tantas emociones, porque tengan algo de vértigo y eso, podrán seguir utilizando el actual tramo recorrido del Caminito, de salida del Caminito. Creo que esta actuación será una magnífica manera de celebrar los 10 años de éxito del Caminito del Rey, cuyo impacto en la zona se ha ido refrendando y aumentando con el paso de los años. Esta iniciativa se ha abordado en esta misma jornada en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Caminito, formada por representantes de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos del área de influencia y la UTE. Tras el puente se acondicionarán senderos hasta llegar al final del recorrido del Caminito del Rey. En estos 10 años han sido 2,9 millones de personas las que han transitado por sus pasarelas. 2,9 millones. Se ve, ¿no? Y perfectamente. Y otras 140.000 personas visitaron el entorno, aunque no llegaron a realizar el recorrido, por las razones que sean. Tienen vértigo, no se atrevían a hacer esa experiencia. Así que más de 3 millones de personas se han movido por los municipios que forman parte del área de influencia del Caminito del Rey.
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Guardia de Italia, desarticulan una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes entre España e Italia, por lo que han sido detenidas un total de 11 personas, 2 de ellas en España, en las provincias de Málaga y Cádiz, que tenían en vigor varias órdenes europeas de detención y extradición emitidas por Italia. Los agentes pudieron determinar, tras una incautación de hace un año de 50 kilos de cocaína en Italia, que el origen de esta droga estaba en España, por lo que emitieron una orden para localizar a los proveedores. Durante la investigación y actuando de forma coordinada entre ambas policías, los agentes pudieron confirmar la existencia de diversas reuniones entre los miembros de la organización en varios puntos. Por un lado, en Italia, entre los objetivos residentes allí, que eran los compradores de la sustancia, y por otro lado, entre los integrantes de la organización asentados en España, concretamente en Málaga y Cádiz, que se encargaban de la venta y transporte de las sustancias estupefacientes cocaína y hachís. Durante los registros en España han sido intervenidos varios teléfonos móviles, tarjetas SIM y dinero en efectivo, mientras que en Italia se han incautado varios kilogramos de marihuana y de hachís, 179 gramos de cocaína, un arma semiautomática municionada y material para el pesaje y envasado de sustancia estupefaciente. El puerto de Málaga movió 4,5 millones de toneladas durante el pasado ejercicio, siendo el recinto de mayor crecimiento porcentual del sistema portuario español, con un incremento del 76,4% respecto al año anterior. De hecho, las cifras sobre el tráfico de contenedores y también de importación de vehículos nuevos alcanzaron máximos históricos para el puerto. El movimiento de contenedores, que se vio considerablemente afectado en 2023 por la situación económica y geopolítica mundial, es el tráfico que más creció en 2024, con un movimiento de 2,5 millones de toneladas, aumentando un 730%. Hemos tenido un año en el cual hemos superado todas las cifras desde hace muchos años no teníamos unas cifras de negocio y unas cifras de tráfico como es el caso. Que en este momento hay nada menos que 5 líneas semanales consolidadas en el puerto de Málaga, que no solamente nos utilizan como puerto de importación y exportación, sino también como puerto de tránsito para contenedores. Esto nos ha llevado, unido al buen comportamiento de los graneles, a tener unas cifras totales de negocio, de tráficos de tonelaje superiores a 4,5 millones de toneladas. A las exportaciones le sigue la importación de vehículos nuevos, cuyo incremento del 31% por el movimiento de más de 86.400 unidades lo convierte en un tráfico récord en el puerto de Málaga. En cuanto al movimiento de graneles, son tráficos muy consolidados. En relación a los graneles sólidos se movieron más de 1,2 millones de toneladas, siendo el producto agroalimentario y el clínker los más destacados. Respecto a los graneles líquidos, se movió más de 112.000 toneladas. Por su parte, la conexión Málaga-Melilla finalizó 2024 de forma positiva, con un movimiento superior a los 362.700 pasajeros y más de 81.100 vehículos en régimen de pasaje, lo que supuso un incremento superior al 3% y al 7% respectivamente. A ello hay que sumar el turismo de cruceros, que pese al conflicto en Gaza y los grandes temporales continúa consolidando sus cifras en torno al 500.000 de pasajeros. El puerto de Málaga recibió unos ingresos de explotación cercanos a los 20,5 millones de euros, con un resultado del ejercicio de 3 millones, siendo la cifra más alta alcanzada desde 1999, momento en el que el puerto de Málaga comenzó a diversificar los tráficos tras la pérdida del petróleo. Por tanto, la autoridad portuaria alcanzó otro récord histórico en 2024, no solo en relación a los tráficos, sino también al cierre económico del ejercicio. El Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de gobierno la celebración de un Consejo de Administración extraordinario y urgente para conocer con todo detalle el proyecto de rascacielos en el dique de Levante. Daniel Pérez asegura que hasta el momento no ha visto ni un solo papel sobre los cambios de los que ha hablado el alcalde. El portavoz socialista recuerda a De la Torre que la Torre del Puerto cuenta con una fuerte contestación vecinal. Le recuerda que una encuesta realizada por su grupo municipal hace 4 años indicaba que más del 60% de los consultados se manifestaron en contra, mientras que había un nutrido grupo de ciudadanos que no conocía el proyecto. Esto significa, en opinión de los socialistas, que De la Torre pretende imponer un rascacielos en el dique de Levante sin explicarlo a los malagueños y ni mucho menos consultarles para ver si están a favor o en contra. Que el proyecto presentado lo único que genera son todavía más dudas.
un proyecto que está oculto en la sombra y que por tanto no genera un consenso ciudadano. Aquí solo hay un empecinamiento de Paco de la Torre para intentar que ese proyecto sea su gran proyecto. Y nosotros, los malagueños, estamos en contra de hipotecar el futuro de la ciudad, la imagen del skyline, de la fachada portuaria, con un proyecto que no va a sumar, que va a restar a Málaga. Además, los socialistas cuestionan la falta de transparencia en el proyecto presentado, ya que el diseño propuesto por el arquitecto únicamente ofrece una visión borrosa y poco clara de la edificación. Pérez insiste en que lo único que genera son dudas, sombras y falta de certezas. Finalmente, los socialistas han reiterado su petición a la autoridad portuaria para que paralice este proyecto e instan a Puertos del Estado a que reconsidere su viabilidad. La criminalidad en la provincia de Málaga crece un 3,5% en 2024 respecto al año anterior, con casi 3.500 hechos delictivos más. Así se desprende del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el que precisa que de enero a diciembre del pasado año la criminalidad convencional crece un 3,9% en la provincia, al pasar de 81.000 a 84.200 infracciones penales, mientras que la ciberdelincuencia sube un 1,5% con un total de 18.258 delitos. En cuanto a la tipología penal en términos absolutos, las infracciones más numerosas fueron los hurtos, que suben un 5% en comparación con 2023. Sube también el número de homicidios y asesinatos consumados en un 46,7%, pasando de 15 a 22, y también los perpetrados en grado de tentativa un 14%. Bajan por contra los secuestros un 56%, el tráfico de drogas un 14,1% y los robos con fuerza en domicilios en un 7,7%. Estos tipos de robos en viviendas, establecimientos y otras instalaciones también bajan un 4,7%. En el caso de la capital malagueña registra 37.519 infracciones penales de enero a diciembre de 2024, un 8,5% más que en el año anterior. El número más elevado es el de los hurtos, con 13.130 casos, uno de cada tres. Destaca el aumento en un 55% de los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, de 18 pasan a 28 hechos, y en un 50% los consumados. Descienden significativamente los secuestros en un 80% y en menor medida, un 18,6%, el tráfico de drogas. Del resto de municipios de más de 20.000 habitantes, la criminalidad en Alhaurín de la Torre desciende un 3,2%. También lo hace en Antequera un 7%, en Benalmádena un 3,4%, en Fuengirola casi un 4%, en Mijas un 1,6%, en Rincón de la Victoria también baja un 7% y en Vélez Málaga un 5,9%. Por contra, los índices crecen en las localidades malagueñas de Cártama en un 2,4%, en Coín un 7%, en Estepona casi un 12%, en Marbella sube la criminalidad un 1,2%, en Nerja un 13,5%, en Torremolinos casi un 3% y en Torros en un 11%. El Gobierno andaluz da un paso más en la conservación del espacio natural de Doñana con la incorporación a la gestión pública de la finca Tierras Bajas, de 1.134 hectáreas, tras su compra por 6 millones de euros. Unas tierras de marisma sin transformar, que hoy precisamente lucen muy bien, fruto de las últimas lluvias, y un terreno que tengo que decir que es clave para Doñana. Y es clave para Doñana por muchas razones, porque en él encontramos la mayor superficie de marisma natural del parque. Significa, hay una parte de marisma que tiene un punto artificial en el ámbito de las procedencias de la propia agua, pero en este caso estamos hablando de una superficie de marisma natural en el ámbito de Doñana. Esta finca facilita aún más la tarea de mantener viva esta zona de humedal que frecuentan hasta 300.000 aves, incluyendo especies protegidas, vulnerables y en peligro, a lo que se une que es clave para cualquier propuesta de mejora, tanto para Doñana como para el río Guadalquivir. Actuar sobre ello garantiza la sostenibilidad ambiental de Andalucía y por eso quiero informar de que la Junta de Andalucía invierte 21,5 millones de euros entre el año 25, que estamos ahora mismo en curso, y el próximo año 26, en la restauración de estos humedales en toda Andalucía, de los que 6 millones de euros van a estar destinados precisamente aquí al espacio de Doñana. Moreno ha apuntado que Andalucía tiene un entorno frágil al cambio climático y recuerda que esta comunidad fue la primera en poner en marcha un plan de acción por el clima al que se han destinado 2.600 millones de euros desde el año 2019.
Sin embargo, no podemos ser complacientes. Sabemos que hay un 42% de trabajadores y de trabajadoras en nuestra provincia que ni siquiera alcanzan el salario mínimo interprofesional y que tenemos un mercado de trabajo atravesado por la parcialidad, por la precariedad estrechamente vinculada con el monocultivo del turismo. Por eso es necesario que sigamos intensificando las medidas, las propuestas que mejoran las condiciones de vida de la clase trabajadora.